Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, el líder invitado es el economista Carlos Dagoberto Carvalho, ex miembro del directorio del Banco Central del Paraguay, especialista en políticas de integración. Vamos a conversar con él acerca del Mercosur. A 30 años de su constitución, ¿ha cumplido con sus objetivos fundacionales? ¿Cuáles han sido los principales beneficios que ha obtenido el Paraguay como socio pleno del Mercosur? ¿Y cuál es el futuro del Mercosur en este nuevo mundo que se avecina con nuevas realidades post-COVID? Vamos a comenzar el programa, pero antes agradecemos a las empresas auspiciantes. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior, con el pacto de confianza de NGO. Y Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el economista Carlos Dagoberto Carvalho, aquí en Líderes, desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior, con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Este Split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean, que elimina restos de agua del evaporador, y iFeel para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este Split tiene aires de superioridad, y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Ya estamos en compañía del economista Dagoberto Carvalho. Dago, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en Líderes. Muchas gracias, Fede, por la invitación. Realmente un gusto estar acá contigo, y a las órdenes. Gracias. Bueno, vos te llamas Dagoberto, pero nosotros nos conocemos hace muchos años y yo siempre te llamé Dago, así que si me permitís, te llamo Dago. Pero por favor, vos pertenecés a mi época de la infancia. Exacto. Yo tengo doble personalidad, o sea, los que me conocen en mi época de la infancia, digamos, preuniversitaria, me llaman Dago, y el resto postuniversidad, digamos, más en el mundo académico, Carlos. Así que ambas. Carlos. Claro, Carlos Dagoberto. Ambas están permitidas, así que. Ok. Yo te llamo Dago. Vos tenés esa licencia, adelante. Gracias, Dago. Contanos de vos. ¿Cuánto tiempo estuviste en el Banco Central del Paraguay? ¿Fuiste miembro del directorio del Banco Central? Correcto, sí. Yo estuve en el Banco Central 5 años, que es la duración del mandato, digamos, de un miembro del directorio. Okay. Estuve desde el año 2015 hasta agosto del 2020. El 14 de agosto, el 15 de agosto vencen los mandatos, digamos, de los miembros del directorio del Banco Central. El 14 de agosto o el 15 de agosto a las 00 me estaba despidiendo del Banco Central. Yo creo básicamente en los ciclos, creo en la temporalidad de los cargos, y bueno, ya desde el primer día que entré al Banco Central tenía dentro de mi planes o mi proyecto personal abandonar, digamos, el Banco Central. Cumplido el mandato. Cumplido el mandato exactamente en la fecha y hora en que ese mandato se cumpliera. Soy un creyente, digamos, que se construye institucionalidad de esa forma. Correcto. Dago, ¿cuál es tu background académico? ¿Sos economista? Soy economista, tengo una maestría en macroeconomía y tengo un doctorado en economía. Correcto. Básicamente. Correcto. Hablemos un poco acerca del Mercosur.
estamos hablando de 3 décadas, 30 años del mercado común del sur. ¿Quiénes son hoy, 30 años después, los socios plenos del Mercosur? ¿Seguimos siendo los 4 socios fundadores más nadie o Bolivia y Venezuela son socios también hoy del Mercosur? Hoy seguimos los 4 fundacionales, con una pequeña interrupción en la época en que Paraguay fue, pero bueno, eso podemos hablarlo más adelante seguramente. Yo creo que eso marcó un hito en el Mercosur, pero seguimos siendo socios plenos los 4 fundacionales. Okay. Venezuela hoy en día tiene el estatus de socio pleno en suspensión, un poco el estatus que tenía Paraguay en aquel momento, digamos, en que fuimos suspendidos del Mercosur. Y Bolivia es un estado en proceso de adhesión plena al Mercosur. Y después tenemos los estados asociados, que básicamente son todos los países del Pacífico, digamos, Chile, Colombia, Ecuador, Perú. Entonces, hoy podríamos decir que somos 5 socios plenos, uno de ellos en estado de suspensión, que es Venezuela. Exacto. Y Bolivia en proceso de adhesión como socio pleno. Como socio pleno del Mercosur. Exacto. Correcto. Ese es el estatus de hoy del Mercosur. Perfecto. Días pasados, el viernes 26 de marzo, se cumplieron 30 años de aquel 21 de marzo de 1991, fecha en la que se firma el Tratado de Asunción que constituye el Mercado Común del Sur o Mercosur. 30 años después, Dago, decime, te quiero hacer 2 preguntas. La primera, ¿se han cumplido los objetivos fundacionales del Tratado de Integración? La primera pregunta. Y la segunda pregunta, si me podrías mencionar algunos beneficios que Paraguay ha obtenido a lo largo de estos 30 años por ser miembro del Mercosur y que no hubiésemos obtenido si no hubiésemos integrado el Mercosur. Bueno, es una pregunta que creo que de alguna manera nos obliga a remitirnos un poquito a los orígenes del Mercosur. El Mercosur fue un proceso ambicioso, al igual que otros procesos de integración latinoamericanos. Todos los procesos de integración de América Latina, que de alguna manera pretendían una integración un poco más profunda entre sus socios, tenían el espejo de la Unión Europea. Okay. Yo creo que ahí parte un poco no sé si el problema, o por lo menos de alguna manera el esquema analítico al cual tenemos que remitir para evaluar el Mercosur. El gran tema era que nosotros, si bien teníamos de alguna manera el espejo de la Unión Europea y de alguna manera queríamos llegar a constituir un mercado común con las mismas categorías de integración que había construido la Unión Europea, tal vez no tuvimos en cuenta que ni éramos los países europeos con la fortaleza institucional que tienen esos países, ni tampoco teníamos los líderes que tuvieron los europeos en ese momento. Ahora estamos hablando básicamente de figuras de la talla de Schuman, de Adenauer, de Monnet, Churchill ya mucho antes, inclusive de la Segunda Guerra Mundial, había manifestado varios pensamientos europeístas en la época. Entonces yo creo que son elementos que tal vez no estaban presentes en el proceso de integración del Mercosur. Y yendo un poquito ya a tu pregunta, digamos, en términos ya un poco más específicos, yo creo que es sencillo ese análisis, basta hacer un checklist, digamos, de cuáles eran los principios de alguna forma fundacionales del Mercosur. El primero era básicamente constituir una zona de libre comercio, es decir, construir el libre comercio mercosuriano. La década de los 90 fue un proceso muy interesante en ese sentido. En el año 2000, el Mercosur fue fundado en el 91. En el año 2000 ya teníamos prácticamente todo el universo arancelario liberado de aranceles, con excepción básicamente del azúcar y el sector automotor, que hasta ahora siguen exceptuados del libre comercio mercosuriano. Básicamente el sector automotriz se rige por acuerdos bilaterales. Pero eso no es libre comercio, eso es simplemente una parte del libre comercio que tiene que ver básicamente con llevar los aranceles a cero entre los países del Mercosur. Pero quedaba pendiente todo un trabajo que tiene que ver básicamente con las normas y disciplinas que rigen el comercio regional. Normas de origen, por ejemplo, el Mercosur. Las normas de origen son necesarias en una zona de libre comercio para evitar la triangulación comercial.
pero esas normas de libre comercio se han convertido con el tiempo en factores de protección de los países, más que normas que regulan el comercio. Después tenemos todas las zonas, todas las normas sanitarias, fitosanitarias, las normas, los obstáculos técnicos al comercio, etcétera, que tampoco cumplieron de alguna forma con los postulados de un esquema de facilitación de comercio mercosuriano. Por lo tanto, el primer objetivo yo creo que no está cumplido, no podemos hacer un check, por lo menos desde mi punto de vista. No podemos hacer un check. No podemos hacer un check, o sea, hoy no tenemos una zona de libre comercio que funciona eficientemente en el Mercosur. Hay demasiadas trabas al comercio regional. Un segundo elemento... Hay medidas que no son arancelarias, exacto, pero que en realidad son arancelarias pero enmascaradas. Exacto, obstaculizan el comercio de alguna forma. Es decir, los países tienen demasiados elementos para proteger su mercado interno y hay poca previsibilidad en las normas. O sea, basta preguntarle de alguna manera a un exportador regional o a un camionero por toda la tortura que tiene que pasar cada vez que pasa aduana. No sabe si una portaría de Brasil cambió o no cambió de un día para otro, digamos. Ahí, o sea, no se ha logrado de alguna manera previsibilidad, estabilidad en las normas reguladoras de comercio mercosuriana y eso ha afectado de alguna manera el libre comercio regional. Okay. O sea, el problema no es solamente arancelario, sino que tiene que ver también con otros factores que regulan el comercio regional. Entonces, ese primer elemento... Ese primer objetivo... Ese primer objetivo, no. No se cumplió. No. Zona de libre comercio, no. No. Segundo objetivo, que es básicamente... también de alguna manera implica haber cumplido el primero, pero vamos a analizarlo en forma separada, tiene que ver básicamente con el arancel externo común y la vigencia de una política comercial común. Bueno, eso no hace falta ahondar demasiado, ¿verdad? O sea, el arancel externo común hoy en día está totalmente perforado. Los países tienen una cantidad de regímenes especiales que perforan el arancel externo común y hay una cantidad de excepciones, de alguna forma, que también rigen el comercio regional, que tienen que ver básicamente con los bienes de capital, bienes de informática y telecomunicaciones, etc. Era muy difícil, de hecho, acordar un arancel externo común, porque somos países muy diferentes en tamaño, okay, y en estructura productiva también. Correcto. Digamos, ¿verdad? O sea, para hacerlo muy simple, Brasil quiere proteger su sector industrial, sí, y por lo tanto, de alguna manera, el arancel que le demanda al Mercosur es uno tal que proteja su sector industrial, metalúrgico, automotor, etc. Argentina, en menor medida también. Y Paraguay y Uruguay son países pequeños que dependen del comercio internacional para desarrollarse, por lo tanto quieren aranceles bajos y quieren importar bienes de capital y bienes tecnológicos a precios bajos. Entonces no hay una comunión de interés en ese sentido y el arancel externo común refleja eso, de alguna forma. Como no hay arancel externo común, tampoco hay política comercial común, de alguna manera. O sea, no tenemos un código aduanero que funcione en forma homogénea en todos los países. Y bueno, no se ha construido tampoco toda la normativa vinculada a una política comercial común. O sea, los regímenes especiales siguen, cada país tiene su zona franca, tiene su norma de maquila, es decir, es todo un menjunje, digamos, normativo que rige Mercosur. Okay. Segundo objetivo... segundo objetivo... No cumplido. Tampoco. Era esperable que no, porque si no logramos ser una zona libre de comercio plena, tampoco seguramente íbamos a poder ser una unión aduanera plena. Okay. Y el tercer objetivo... Perdón, antes de pasar al tercer objetivo. ¿Vale comparar aranceles en diferentes sectores o para diferentes productos? Arancel externo común Mercosur para diferentes sectores, promediar y comparar con cuánto cuesta importar ese producto en Chile o en Perú o en Colombia. ¿Vale que yo compare lo que cuesta importar un producto siendo Mercosur versus lo que le cuesta a un colombiano, a un peruano, a un chileno? Sí, claro, lógico, el arancel impacta en forma directa, digamos, en la competitividad de un país, por lo tanto, los precios en los cuales se abastece el mercado exterior. ¿Y cómo está hoy el arancel externo común para importar siendo Mercosur en comparación con otros países? ¿Es más caro importar a Mercosur? Sí, el arancel externo común de Mercosur, si uno hace un cálculo muy rápido, prácticamente duplica los aranceles que rige a nivel mundial. Ok. A ver. Somos una zona... El arancel externo común para importar al Mercosur duplica. Es casi el doble de lo que son los aranceles promedios del mundo. Ahí está lo que vos decías recién.
potencias industriales como Brasil les conviene ese arancel para proteger su industria. Claro. Ahora, hay que reconocer también que el arancel externo común es una quimera. El arancel externo común hoy en día no rige en el Mercosur. Por eso el Mercosur no es una unión aduanera. O sea, el arancel externo común se aplica en un porcentaje muy pequeño. Imagínense que, por hacer un cálculo muy rápido, de más o menos 2.000 partidas arancelarias de Uruguay y Paraguay no aplican el arancel externo común. ¿Por qué? Y pues el arancel externo común no representa de alguna manera los intereses y la estructura productiva de Paraguay y Uruguay. Representa un poco más la de Brasil. Entonces, por eso es que hay un problema de economía política y de construcción institucional que impide de alguna manera que el Mercosur llegue a constituirse en una unión aduanera. Los intereses son diversos. Los sectores industriales, metalúrgicos brasileños son muy poderosos y de alguna manera impactan en la política comercial de Brasil. Y como Brasil es el país más grande por una cuestión natural, digamos, gravitacional, de alguna manera es el que determina cuál es el arancel externo común del Mercosur. Ahora, el arancel externo común se parece mucho más a Brasil de lo que se parece a Paraguay y Uruguay. Correcto. Ahora, si Uruguay y Paraguay no están cumpliendo estos aranceles externos, arancel externo común, ¿por qué Uruguay se queja diciendo que es muy alto si no está cumpliendo? Sí, no, en realidad la queja uruguaya va más por el lado de otros aspectos que tienen que ver con lo que hablábamos al comienzo, zona libre de comercio. Okay. Yo creo que a Uruguay hoy en día, ni a Paraguay tampoco le preocupa mucho el arancel externo común, porque el arancel externo común hoy en día no es operativo, por llamarlo de una forma. No es operativo. Claro, un porcentaje muy pequeño del arancel externo común es el que se aplica, digamos, en los países. Por lo tanto, yo creo que esa desviación de comercio que uno esperaría si el arancel externo común se aplicara en forma estricta, yo creo que hoy en día no ocurre en el Mercosur. El problema que yo creo, la queja uruguaya, va justamente en la lógica de lo que hablábamos al comienzo. O sea, yo creo que hoy en día Uruguay lo que reclama, y yo creo que es un reclamo justo al cual Paraguay estimo debería adherir. Correcto. Es básicamente para qué sirve el Mercosur hoy. ¿Qué es el Mercosur hoy? Hoy el Mercosur es, si nosotros lo trasladáramos a concepto psicológico, el Mercosur es un esquizofrénico con múltiples personalidades, pero que en realidad no sabemos cuál es su personalidad real. ¿Por qué? Porque tiene aspectos de una zona de libre comercio, pero no es una zona de libre comercio plena. Okay. Tiene aspectos de una unión aduanera, pero como vimos no se aplica ni el arancel externo común ni la política comercial común, por lo tanto tampoco es una unión aduanera. Tiene aspectos del mercado común y se han construido varios elementos del mercado común. Por ejemplo, el hecho de haber armonizado las reglas de seguridad social, el hecho de haber armonizado algunas currículas académicas, impactan positivamente en lo que el elemento fundamental de un mercado común, que es el libre tránsito de factores de producción, de capital y trabajo. Pero no han hecho otras cosas necesarias en esa dirección, por lo tanto tampoco es un mercado común. O sea, tiene elementos de los tres, pero no es ninguno de los tres. Tiene los costos de los tres, porque tiene arancel externo común, pero también tiene norma de origen, que ambos son costosos para los países, pero tiene los costos de los tres, pero no tiene el beneficio de ninguno de los tres. Entonces yo creo que hoy en día al Mercosur se debe un debate muy profundo, reflexivo, conceptual, que involucre a toda la sociedad, porque yo creo que ese es otro elemento que podemos hablar tal vez si querés más adelante, pero ese es otro elemento que me parece que es fundamental en el Mercosur, y el Mercosur tiene un déficit democrático muy fuerte. Pero hoy en Mercosur se debe a un debate profundo. Yo creo que lo que hizo el presidente Lacalle es algo muy positivo. Pateó el tablero del Mercosur. Y de alguna manera eso obliga a repensar el proceso de integración. Correcto. Yo quiero hablar contigo sobre lo que ocurrió hace días atrás, justamente en la cumbre de presidentes, y lo que vos decís, ¿verdad? El presidente Lacalle Pou patea el tablero al hablar de corset, de lastre, etcétera. Pero terminemos lo que estábamos haciendo, desglosando los objetivos fundacionales y poniendo check o no check. Okay. Anoté el primero, zona de libre comercio, objetivo no cumplido. No cumplido. Segundo. El que más nos acercamos, pero todavía no se puede decir que cumplimos 100%. El primero. El segundo, unión aduanera, arancel externo común para los 4 países, no cumplido. Lejos. Tercero.
Tercero, tercero es básicamente el tercer elemento, el tercer principio, digamos, del proceso de integración regional era la coordinación de las políticas macroeconómicas. Correcto. La coordinación de las políticas macroeconómicas es un tema aparte. Yo me acuerdo mi primer contacto en Mercosur fue, digamos, cuando trabajaba en el Ministerio de Hacienda acá en Paraguay, era director de estudios económicos, y me tocaba ir a negociar la coordinación de las políticas macroeconómicas. La coordinación de las políticas macroeconómicas fracasó de un inicio. Correcto. Y fracasó de un inicio, ¿por qué? Porque a diferencia de la Unión Europea, ¿cuál es el aspecto importante de la Unión Europea? El aspecto importante de la Unión Europea es que el país más grande y más fuerte, Alemania, también era el país más estable, que tenía instituciones económicas más sólidas. El Bundesbank, una política fiscal muy conservadora. Entonces fue muy fácil al resto de Europa transferirle la responsabilidad de la construcción institucional de una institucionalidad supranacional en materia de manejo macroeconómico a Alemania de alguna forma. Y ahí se creó el Banco Central Europeo, después se creó el euro, etcétera, etcétera. Pero todo montado sobre, de alguna manera, la institucionalidad económica alemana. En el Mercosur tenemos el gran problema que los países más grandes y más poderosos, que de alguna manera tienen mayor posibilidad de influenciar la construcción de institucionalidad, también son los más inestables. O sea, la pregunta ahí es, si construimos reglas macroeconómicas, ¿sobre qué base vamos a construir? Entonces es complejo. ¿Vamos a construir sobre las bases del comportamiento macroeconómico de Argentina y Brasil? No. ¿Le vamos a dar al guaraní de alguna manera la responsabilidad de ser una moneda ancla, digamos, para la región? Y Brasil no va a permitir eso porque de alguna manera Brasil no va a ceder grado de soberanía y de supranacionalidad cuando está integrado con países tan chicos como Paraguay y Uruguay. Entonces, desde un comienzo vimos que iba a ser imposible. Claramente, este tercer objetivo, coordinación de políticas macroeconómicas, cuya finalidad era que en algún momento tengamos un banco central del Mercosur y una moneda común, etcétera. Claramente esto muy lejos, siquiera de habernos aproximado. No, muy lejos, ni siquiera llegamos a una etapa de armonización de algunos indicadores. Lo que se planteaba en aquel momento era, bueno, pongamos indicadores regionales para el déficit fiscal, para la deuda, el crecimiento de la deuda, para la inflación, y armonicemos una política cambiaria que tenga cierto sesgo regional. Ni siquiera eso fue posible, porque construir enforcement regional, ¿a quién le íbamos a dar la responsabilidad para que monitoree y haga efectivo el cumplimiento de eso? Hoy en día Argentina y Brasil deberían estar penalizados si hubiéramos construido ese enforcement regional. Entonces era imposible realmente construir eso. Cuarto objetivo fundacional, tiene que ver con lo social, me imagino. No, el último tiene que ver básicamente con la construcción de normativa regional, normativa comunitaria, que tenga que ver básicamente con la construcción del mercado común. Eso tampoco, por supuesto, si ninguno de los otros logramos construir, mucho menos nos aproximamos de ese. Es decir, si hay 4 objetivos clave fundacionales del Mercosur, ninguno de ellos hemos podido cumplir. No. En 30 años, ninguno hemos podido cumplir. Ninguno. ¿Y por qué decía yo que éramos esquizofrénicos? Porque me preguntás, ¿qué es el Mercosur? Y algunos te dicen una unión aduanera imperfecta, ¿verdad? Entonces, otros te dicen es una zona de libre comercio en construcción. Y bueno, no sé. Yo creo que tenemos que sentarnos a definir qué queremos que sea el Mercosur. Correcto. Está bien que yo diga, a partir de esto que estamos conversando, que la realidad del Mercosur hoy está en crisis. Sí. Yo creo que el Mercosur no está hoy en crisis. Yo creo que el Mercosur está en crisis hace mucho tiempo. Yo creo que el Mercosur está en crisis cuando se dio cuenta que le era imposible crecer en aquellos acuerdos básicos en los cuales se había comprometido en la década de los 90 y empezó a crecer lateralmente. O sea, empezamos a incorporar elementos más retóricos que prácticos al Mercosur. Okay. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el Mercosur de derechos humanos, el Mercosur ciudadano, el Mercosur... O sea, todos son elementos donde construimos cierta institucionalidad vacía.
donde no hay posibilidades de construir cuestiones prácticas, digamos, entre los 4 países, porque no es algo que tenga que ver básicamente con lo que nosotros requerimos del proceso de integración regional. Entonces, me parece que Mercosur hace rato está en crisis, hace rato tiene dificultades de alguna manera para satisfacer las expectativas que se habían generado cuando fue creado, y por lo tanto me parece muy saludable la última cumbre donde de alguna manera el presidente Lacalle pateó, como se dice normalmente, dio vuelta a la mesa. Digamos. Correcto. Dago, que tengamos que, aquí tomé nota, ok, tengamos que plantearnos un debate reflexivo conceptual de aquí para adelante. Básicamente lo que vos estás proponiendo es resucitar y replantear de nuevo el Mercosur. ¿Esto implicaría una revisión del tratado? Puede ser. Yo creo que en la evaluación tenemos que preguntarnos por qué no hemos podido construir lo que nos habíamos comprometido en el 26 de marzo de 1991. Y probablemente a la hora de colocar esa pregunta nos vamos a dar cuenta que hay elementos de economía política, que hay elementos de construcción de institucionalidad, que hay elementos que tienen que ver con los intereses sectoriales de los países. O sea, estamos hablando de un país, Brasil es un país que el PIB sumado de Argentina, Paraguay y Uruguay llega al 30% del PIB brasilero. Paraguay es 1% del total de la economía de Brasil, no es ni siquiera un barrio de San Paulo. Entonces, en esa asimetría de tamaño, en esas diferencias sectoriales y en esa capacidad de lobby que tienen algunos sectores brasileños, es muy difícil construir de alguna manera una política común, una política comercial común. Entonces, yo creo que es un momento en que tenemos que sincerarnos y tal vez el Mercosur sea mucho más efectivo si logra ser en aquello en lo cual funcionó bien, un lugar donde de alguna manera podamos discutir las diferencias, podamos de alguna manera plantear las controversias comerciales y podamos de alguna manera construir facilitación de comercio, de alguna forma, ¿verdad? Yo creo que eso tiene que ver con la flexibilidad que demanda el presidente Lacalle. Correcto. Con la cual yo comparto además. Exactamente. Alguna vez alguien me dijo que el Mercosur era la unión entre un elefante, un ratón y 2 hormigas. Una buena alegoría. Y que era muy poco probable lo que vos decías, que con tantas diferencias pueda llegar a los objetivos que se planteó, claro, basados o inspirados en la Unión Europea. El presidente Luis Lacalle Pou dijo en la cumbre de presidentes que el Mercosur en este momento para ellos es un corset, es un lastre que no les permite llegar a acuerdos bilaterales convenientes para el Uruguay y que el Uruguay no estaba, de alguna manera, ¿verdad? Uruguay no está predispuesto a esperar otros 30 años para decir cambiemos esto, hay que cambiarlo ahora. El presidente de la Argentina, Alberto Fernández, le respondió: no somos lastre de nadie, si no les gusta, cámbiense de barco. ¿Qué opinas respecto a esto? Sí, fue un momento incómodo, me parece, en la cumbre, pero las cumbres incómodas son las que tienen mejores resultados por lo general. Cuando hay armonía en el discurso y una retórica vacía, esto no camina para ningún lado. Yo creo que esto por lo menos situó el problema, digamos, hoy en su justa dimensión. El Mercosur necesita un revisionismo hoy para que pueda constituirse en un instrumento efectivo para el desarrollo de los países y la inserción internacional. Tiene que favorecer la inserción externa del Mercosur y no obstaculizarla. Hoy en día los países que progresan son los países que están vinculados al mundo. El presidente Lacalle se refirió al Mercosur cuando dijo es un obstáculo, es un lastre. Realmente no entendí por qué el presidente Fernández se puso el sayo, digamos. Me pareció eso muy... hay un dicho que dice que se ponga el sayo a quien le quede, ¿verdad? Okay. Y
Y yo creo que hoy en día lo que se plantea es justamente ese dilema, un dilema de visión. Un dilema de visión de los países pequeños, sobre todo Uruguay, demandando un Mercosur que mire más al mundo, un Mercosur más abierto, un Mercosur más inclusivo, y países de alguna manera que todavía están, para mi gusto, defendiendo esquemas que son anacrónicos hoy en día y que han demostrado su falta de efectividad, digamos, para desarrollar. Por ejemplo. Y yo creo que hoy en día un Mercosur proteccionista, un Mercosur cerrado, es un Mercosur que no está leyendo de alguna forma para dónde va el mundo hoy, de alguna manera, ¿verdad? O para dónde fueron los países que se desarrollaron. Basta ver Chile, digamos, ¿verdad? En la región, Perú, etcétera, o toda la Alianza del Pacífico, sí. Que mira hacia Asia, mira hacia muchos lugares. Hoy en día el Mercosur sigue mirando para su ombligo, y si el Mercosur sigue mirando para su ombligo, se va a perder todo lo que está sucediendo afuera. A pesar de toda esta crisis que vivimos, todo lo demás, afuera están pasando muchas cosas de la cual nosotros estamos todavía un poco ausentes. Y yo creo en ese sentido es donde el presidente uruguayo, Lacalle, se refirió al Mercosur como lastre, o al Mercosur como obstáculo, como corset. Correcto. Ahora, esta comunicación así vehemente o este reclamo del presidente Lacalle Pou, ¿crees que de alguna manera está anticipando una eventual salida del Uruguay del Mercosur? No creo, Federico. Por lo menos el presidente nos dio a entender eso. Yo creo que el presidente dijo es que no quiere más que el Mercosur sea un lastre, o que no quiere más que el Mercosur sea un obstáculo, o quiere que el Mercosur se modernice. Yo creo que finalmente la palabra que le cabe, digamos, al reclamo al presidente de Lacalle Pou es que el Mercosur tiene que modernizarse y tiene que reevaluar, digamos, para qué va a servir de aquí a los próximos 30 años, si queremos de alguna manera mirar para el futuro. Pero no crees que salga. Yo no creo, porque el Mercosur es, alguien decía en alguna oportunidad, más desde el punto de vista geopolítico que desde el punto de vista económico, el Mercosur es un destino inexorable para los países chicos. El Mercosur es un destino inexorable para los países chicos. Exacto, yo creo que el elemento de gravitación de Brasil es demasiado fuerte. O sea, nosotros estamos donde estamos, o sea, no somos Chile. Chile está de espalda al sur y mira hacia el Pacífico. Es otra, tiene otra connotación geopolítica, tiene una cordillera que lo separa del resto. Nosotros estamos en el medio de todo. Somos el corazón latente, como dice mucha gente, digamos, del sur. Estamos en el medio de los dos grandes, y por lo tanto yo creo que es muy difícil pensar, así como lo fue en la década de los 90, que nuestro destino es un destino separado, digamos, de los países que nos rodean. Esa es la realidad. Aquí es donde estamos. Yo creo que hay que pelearla adentro, pero hay que pelearla. Yo creo que lo que no podemos hacer es de alguna manera quedarnos a esperar a ver qué pasa o cómo se dilucía esta pelea. Nosotros tenemos que meternos en la pelea, en el buen sentido. Correcto. Tenemos que meternos en la pelea conceptual, y tenemos que empezar a reclamar, digamos, qué tipo de Mercosur es el que nos favorece a nosotros como país. Para eso tenemos que tener claro internamente, y tenemos que estar de acuerdo todos en qué tipo de Mercosur es el que vamos a demandar. Perfecto. Esto que está planteando es sumamente interesante en términos de si Uruguay podría o no hacer lo que hizo Inglaterra con el Brexit, y también planteaste un tema súper importante, hacia dónde va a ir el mundo post-COVID. Pero me gustaría, antes de avanzar hacia esa dirección, volver a una pregunta que te había hecho hace unos minutos atrás. Enumerar algunos beneficios de Paraguay que ha obtenido como socio del Mercosur a lo largo de estos 30 años y que no hubiésemos obtenido si no hubiésemos formado parte del Mercosur. Claro, yo creo que eso, si vamos ya a un tema más conceptual académico, eso demandaría un trabajo contrafactual, digamos, ¿verdad? O sea, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si nosotros no hubiéramos sido parte del Mercosur? Sí. Es un análisis que yo creo que vale la pena hacerlo desde el punto de vista académico en algún momento. Es difícil encontrar elementos objetivos, digamos, para decir el Mercosur realmente fue decisivo
en términos de beneficio en estas áreas. Por ejemplo, si nos vamos al tema de cuáles eran las expectativas que tenían los países pequeños cuando entraban al Mercosur, y bueno, la idea era formar parte de un mercado ampliado que funcionara eficientemente, donde se pudieran atraer inversiones de esta zona, aprovechando las ventajas competitivas de los países en términos de menores distorsiones, de estabilidad macroeconómica, de impuestos bajos, de mano de obra relativamente barata, y de alguna manera a partir de ahí utilizar la plataforma mercosuriana para formar parte de las cadenas de valor brasileras y exportar al resto del mundo, etcétera, etcétera. Eso no ocurrió. Hoy en día probablemente muy pocos empresarios invierten en nuestros países pensando en el mercado ampliado mercosuriano, porque no funciona bien por las razones que expusimos en su momento, digamos. No hay un comercio fluido, no hay mucha facilidad para comerciar con el resto de los países del Mercosur. Tampoco de alguna manera tuvo un impacto muy importante en términos del comercio intrazona. Si nos vamos a la Unión Europea, el crecimiento exponencial del comercio intrazona de la Unión Europea fue algo impresionante. Hoy en día el 90% del comercio de los países europeos es intrazona. En el Mercosur nunca hemos pasado el 18% del comercio total como comercio intrazona mercosuriano. Y hoy en día, con toda la crisis, con todo el impacto, estamos en 10% más o menos. 10%. Del total de lo que comercian los países del Mercosur es intrazona. Es muy bajo. Entonces, ahí claramente, esos objetivos uno puede decir, bueno, desde el punto de vista económico, comercial, muy poco el Mercosur nos ha entregado. Yo creo que hoy en día el ciudadano siente esa frustración. El que conoce el Mercosur, pues para muchos el Mercosur es una entelequia, algo que realmente está muy ajeno a nuestra vida diaria. Yo creo que ese es otro problema, también no hay una identidad, digamos, mercosuriana, no se ha logrado construir eso, y en parte porque tampoco creo que la ciudadanía valora al Mercosur como un instrumento importante que le haya incidido en términos de su bienestar. ¿Qué es lo que el Mercosur, creo yo, tal vez ha entregado como beneficio? Y tal vez ahí sí podemos ir a un análisis contrafactual que hubiera pasado si estuviéramos fuera del Mercosur o si no existiera el Mercosur. Y yo creo que el Mercosur nos dio de alguna manera un ámbito más ordenado de solucionar nuestras controversias con los países más grandes. Yo creo que hubiera sido un poco más dramático solucionar nuestras diferencias bilateralmente con Brasil. O sea, Itamaraty nos hubiera fagocitado de un bocado en cualquiera de los problemas que hubiéramos tenido. En el Mercosur, dentro de todo, hay ciertas normas o cierta reglamentación o cierta construcción de institucionalidad regional imperfecta, que no funciona bien, etcétera. Y tenemos otros países que son árbitros del proceso que permite de alguna manera zanjar ciertas diferencias de manera un poco más ordenada. Yo creo que eso sí fue una contribución del Mercosur. Yo desde dentro pude ver un poquito algún funcionamiento en esa dirección. Estamos muy lejos de que funcione bien, sí, pero probablemente nos da un ámbito donde nosotros podemos discutir un poco más de igual a igual con los países más grandes de la región, como socios. Correcto. Ahora, Dago, decime algo. Nosotros hemos recibido mucho dinero del famoso Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur. Y con eso hemos hecho obras muy importantes, como por ejemplo la financiación de un alto porcentaje del costo de la red de transmisión de 500 kV y la subestación de Villa Ayes. ¿Qué hubiese pasado si no hubiésemos contado con ese aporte del FOSEM? Esa me parece que es una contribución importante al Mercosur. Sí, claro, sin duda. Yo creo que ese es un aporte importante del Mercosur. Pero el FOSEM tiene una cuestión que yo creo que es también un poco más conceptual, que no ha logrado de alguna manera consolidarse dentro del esquema de integración regional. El FOSEM lo que pretendía hacer es un fondo estructural, su nombre lo dice así, Fondo de Convergencia al Mercosur. Es un fondo estructural que de alguna manera permitiera que los países menos desarrollados lograran converger un poco más hacia los países más desarrollados del Mercosur, como los fondos estructurales europeos. Porque hay una identidad europea hoy y porque la gente ve que los fondos estructurales europeos contribuyeron para que las zonas rezagadas de Europa se integraran de manera más inclusiva a los beneficios de la integración regional. El FOSEM tenía esa finalidad. Pero de alguna manera, como ha ocurrido en general con la construcción de las instituciones del Mercosur, nunca ha logrado consolidarse como tal. Y hoy en día el FOSEM es prácticamente otro experimento más que se ha vaciado en el Mercosur.
como vos decís, tuvo sus periodos de incidencia al comienzo, sobre todo, cuando Paraguay recibió todos esos fondos, pero esos fondos no son suficientes para generar la convergencia que de alguna manera se demandaba al instrumento. Hoy en día el instrumento está vacío, los países no han aportado más al fondo del Mercosur, y hoy en día inclusive la administración se ha delegado, digamos, al Fomplata, ni siquiera está hoy día dentro del Mercosur. Entonces tampoco eso se ha consolidado como un factor de alguna manera de integración del Mercosur. Y hoy en día uno va por Europa y hay alusión a la Unión Europea por todos lados. Correcto. ¿Verdad? Acá nosotros tenemos 2 o 3 carteles de FOSEM que prácticamente lo ve quien pasa por ahí, digamos, y entonces no ha logrado de alguna manera construir esa identidad regional. El Mercosur invisible. El Mercosur invisible. Entonces FOSEM tampoco ha sido un factor. Es verdad que el problema también es, hay un problema, yo creo que es también importante acá, que tiene que ver básicamente con la diferencia que hablamos al comienzo, sí, de por qué Europa logró de alguna manera consolidarse en todas sus etapas y el Mercosur no. Y es el hecho de que el país más grande del Mercosur, el país más poderoso del Mercosur y el país que debe liderar el Mercosur, no es el país más rico en términos del bienestar de sus ciudadanos tampoco. O sea, Brasil es un país que tiene un PIB per cápita que es prácticamente la mitad del PIB per cápita uruguayo. No es Alemania, ¿verdad? No es Francia. Entonces es mucho más es fácil construir convergencia cuando el país más grande, que aporta la mayoría de los recursos para construir esa convergencia, a su vez es el país más rico en términos del bienestar de sus ciudadanos. Correcto. Entonces en este caso es muy complejo que Brasil siga aportando de su presupuesto la cantidad de recursos que demandaría un fondo de convergencia cuando gran parte de su población todavía vive en la pobreza. Exactamente. Es un poco complejo de construir, digamos, esa institucionalidad. Ok, correcto. Dago, ¿por qué, estando Brasil dentro del Mercosur, estamos hablando de un mercado de más de 250 millones de consumidores potenciales? Estamos hablando nada más y nada menos que de Brasil como la locomotora del Mercosur. ¿Por qué hemos logrado tan pocos acuerdos extrazona? Porque el tan mencionado, por ejemplo, acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur tardó tanto tiempo en lograrse, después finalmente por este tema del COVID que quedó trancado. ¿Por qué hemos avanzado tan poco para esos acuerdos con extrazona? Y a mí me parece que las complejidades de esos acuerdos son extremadamente grandes. Hay un tema que es importante también, de por qué te decía que a veces es difícil pensar a Uruguay y Paraguay fuera del Mercosur. Yo creo que el Mercosur ha logrado muy pocos acuerdos extrarregión, poquísimo. No tiene ningún acuerdo con ningún país desarrollado, no tiene ni acuerdo con Estados Unidos, no tiene acuerdos con Europa, no tiene acuerdos con Asia, acuerdos relevantes, no tiene acuerdo con Corea, no tiene acuerdo con Japón, no tiene acuerdo con China. Tiene acuerdos muy pequeños, y los acuerdos que tiene, digamos, con algunos países, con la India, con SACU, son acuerdos de alcance muy limitado en términos de la cantidad de bienes que involucra. Chile ha logrado más solo que el Mercosur junto. Chile ha logrado más solo que el Mercosur junto, sin duda. Pero yo creo que también tiene que ver, digamos, con la consistencia de lo que Chile hizo a la salida de la dictadura. O sea, la política comercial fue una política más de desarrollo chilena y fueron muy consistentes y muy persistentes en ese sentido, ¿verdad? Yo creo que hoy en día pasó, digamos, de alguna manera la oportunidad de ese tipo de política, ¿no? O sea, nosotros apostamos al Mercosur y hoy en día estamos ahí. Ya no podemos ser Chile, probablemente. Además, Chile, lo que decíamos geopolíticamente, es muy diferente, digamos, a Uruguay y Paraguay, mira para otro lado, mira para el Pacífico. Pero yo creo la causa, digamos, de por qué el Mercosur tiene tan pocos acuerdos probablemente sea la complejidad de firmar acuerdos con Brasil. Pero también diría, la pregunta ahí probablemente que surgiría es, bueno, entonces nos iría mejor sin Brasil o solos. El problema es que el atractivo para firmar acuerdos con la región también es Brasil. Exactamente. O sea,
Cuando China quiere acercarse a Sudamérica, Brasil es un elemento fundamental. Cuando Europa quiere acercarse a Sudamérica, Brasil es un tema fundamental. Y cuando Estados Unidos quería acercarse a Sudamérica con el ALCA, no podía pensar, digamos, en un proyecto regional que no abarcara a Brasil. Entonces yo creo que nosotros inexorablemente estamos montados a la mochila negociadora de Brasil. Lo que hay que hacer ahí de alguna manera es tratar desde adentro de impulsar mayor racionalidad en las negociaciones. Y la Unión Europea, a mí me parece que acá hay factores que son múltiples. El fracaso de la negociación en general con la Unión Europea responde a múltiples factores, en parte atribuibles al Mercosur, en parte atribuibles a la Unión Europea también. ¿Qué es lo atribuible al Mercosur? Y bueno, yo creo que lo atribuible al Mercosur es de alguna manera que no se ha logrado de alguna manera llegar a los requisitos de desgravación arancelaria que la Unión Europea exigía, sobre todo en aquellos sectores claves para la Unión Europea. Y eso tiene que ver básicamente por los intereses industriales brasileños y argentinos. Ahí hay un problema que yo creo que no se ha logrado permear. Desde el punto de vista de la Unión Europea, bueno, siempre están todo el tema del proteccionismo agrícola europeo y todo lo demás, pero también hay otro elemento que tiene que ver con la construcción institucional de la Unión Europea que dificulta firmar los acuerdos. Para la Unión Europea no es fácil tampoco firmar el acuerdo con el Mercosur. Toda esa construcción supranacional de la Unión Europea le da vida propia. Exactamente. Entonces, hoy en día, por ejemplo, la Comisión de Comercio de la Unión Europea quiere firmar el acuerdo. La Comisión de Agricultura no quiere firmar el acuerdo. Correcto. El Parlamento Europeo, en su gran mayoría, no quiere firmar el acuerdo. Y los nuevos socios europeos, que son básicamente países agrícolas mucho más pobres y que están recién iniciando el proceso de convergencia hacia el resto de la Unión Europea, aliados a Francia, tampoco quieren firmar el acuerdo. Ahora sí quiero volver al tema que disparaste hace unos minutos atrás cuando hablabas acerca de cómo es hoy el mundo en términos de intereses comerciales. Y claramente, Dago, es bien diferente a cómo era en 1991 cuando se firma el Tratado de Asunción. La tendencia era la globalización, ¿verdad? ¿Y hoy cuál es esa tendencia? Bueno, yo creo que estamos en una etapa de transición hacia algo. ¿Qué es ese algo? Yo creo que todavía es un poco complejo, por lo menos para mí, digamos, de visualizar. Yo creo que en el corto plazo vamos a tener un mundo más complicado y más cerrado, probablemente. Eso también dificulta un poco avanzar en el acuerdo de la Unión Europea. Hoy Europa tiene todo su capital negociador e institucional volcado a dos cuestiones. A ver cómo resuelve la salida de Inglaterra, digamos, del acuerdo, que fue un golpe muy fuerte para el proceso de integración europeo, y quiere hacerlo de la mejor manera, me parece. Por lo tanto, ese es un factor distractor muy importante para el acuerdo con el Mercosur. Correcto. Y tiene otro aspecto que tiene que ver básicamente con cómo hace para atender, digamos, la demanda sanitaria de su población, y eso implica de alguna forma también un esquema de mirarse un poco más para adentro. Los países hoy en día son más... todo este tema sanitario volvió a los países más egoístas. Entonces yo creo que en el corto plazo vamos a tener mucho más dificultades para comerciar. Por eso el Mercosur tiene que ser incluso más agresivo en términos de la apertura a nuevos mercados y dejar de mirarse un poco más para adentro. ¿Qué es lo que vaya a surgir después? Habrá que ver cómo salimos de alguna manera de esto. Si vamos a hacer un mundo más cooperativo, Okay. Más abierto, o realmente vamos a hacer un mundo más fraccionado y más cerrado. Yo apuesto a que impere la racionalidad y que vayamos por el primer camino. Yo creo que gran parte de la disminución de la pobreza en el mundo le debemos de alguna forma a la libertad económica y a la libertad comercial. No debemos cometer el error de encerrar al mundo de vuelta, que yo creo que eso va a ser catastrófico, sobre todo para los países más pobres. ¿No? Y si seguimos por ese camino de la libertad económica y la libertad comercial, va a seguir siendo importante entonces el negociar por bloques. Va a seguir siendo importantísimo para poder negociar con China, con la Unión Europea, con otros países del este asiático, con Estados Unidos, Canadá y México. Yo creo que es la realidad que nos toca hoy. Eso no implica que no pensemos en un Mercosur más flexible, en un Mercosur en dos velocidades.
A mí me parece que... un Mercosur que, por un lado, tiene normas para los 4, pero que por otro lado me permite a mí un acuerdo bilateral independiente. Correcto. Yo creo que ese es el camino que probablemente se adecua mejor a las demandas que hoy tienen los países y a las necesidades que hoy tienen los países más pequeños. A mí me parece que hay, de alguna manera, oportunidades de negociación que implican o que van a implicar inexorablemente el hecho que vayamos como bloque. La Unión Europea, de hecho, no quiere negociar con países separados en el Mercosur. Desde un principio, la estrategia de ellos era negociar como bloque, Unión Europea, Mercosur. Sí. Entonces, en ese caso, es impensable, o hubiera sido impensable pensar, digamos, en acuerdos por separado. Exactamente. Pero a mí me parece también que pensar que nosotros seguimos siendo una unión aduanera y comportarnos así cuando se trate de negociaciones extra-región también es una esquizofrenia. No somos una unión aduanera y nunca logramos ser y no vamos probablemente a lograr ser. Entonces es bueno que nos sinceremos hoy y que de alguna manera podamos admitir que pueda existir un Mercosur en varias velocidades. Es decir, un Mercosur que negocie algunos acuerdos en términos de bloque y que permita a los países, si de alguna manera tienen esa oportunidad y se adecua mejor a sus intereses, puedan negociar cualquier tipo de acuerdo en forma independiente. Ok, que es el reclamo uruguayo. Me parece que es el camino tal vez hoy más viable dentro del Mercosur. Está abierta esa discusión. No es tu tema, pero de todas maneras, por toda tu experiencia trabajando en estos organismos de integración, te lo quiero preguntar. ¿Te parece que en este momento, dadas las circunstancias del bloque, del proceso de integración y la situación económica de los países, se justifica tener un parlamento, un congreso, el Parlasur, y que tengamos parlasurianos con asignaciones salariales? ¿Te parece que eso se justifica así como está el proceso de integración? Voy a ser contundente y me voy a probablemente sacar todo el protocolo o la diplomacia que de alguna manera por lo general trato de usar, ¿verdad? Y te respondo, me parece inaceptable hoy. Es más, yo iría más allá todavía. Yo creo que así como hoy en día se demanda, digamos, que los estados nacionales o que las burocracias nacionales se adecuen mucho más a la coyuntura que están viviendo. Es decir, hoy en día de alguna manera nosotros tenemos que empezar a limpiar de grasa el Estado y de alguna forma empezar a disminuir aquellas instituciones que de alguna manera no aportan, digamos, para el beneficio de los ciudadanos. En el Mercosur pasa lo mismo. El Mercosur, como ya no pudo de alguna manera solucionar sus problemas o converger sus intereses, y construir en un ámbito económico comercial, se dedicó a construir un montón de otras cosas, como hablamos al comienzo. Exactamente. Entonces hoy en día tenemos un instituto social del Mercosur, tenemos un instituto de políticas públicas del Mercosur, tenemos un instituto de derechos humanos del Mercosur, tenemos un instituto de otra cosa, tenemos más de 250 grupos de trabajo y grupos técnicos dentro del Mercosur. Yo creo que todo eso hoy es innecesario. Tenemos un parlamento mercosuriano, un parlamento que se reúne con suerte. Bueno, ahora con la pandemia. Yo siempre digo que al parlamento, o le dije la otra día, al parlamento del Mercosur le agarró la pandemia mucho antes que a nosotros. Porque hace años que no se reúne. Que tienen distanciamiento. Exacto, que tienen distanciamiento. De la realidad y distanciamiento entre ellos. Porque tengo que hacer una pausa. ¿Cómo no? Y seguimos conversando. Te quiero pedir tu opinión respecto a cuánto crees que va a crecer la economía del país en este 2021. Vamos a hacer una pausa. Antes, permítanme comentarles que los muebles que utilizamos en Líderes son de Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el economista Carlos Dagoberto Carballo. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Este split no viene del futuro,
pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean, que elimina restos de agua del evaporador, y iFeel para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este Split tiene aires de superioridad, y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Seguimos en Líderes con el economista Carlos Dagoberto Carballo. Dago, para ir cerrando el programa, un poco de la economía doméstica. Hace unos días atrás el Banco Central confirmó que durante el año 2020 la economía paraguaya se contrajo menos 0.6% de crecimiento económico, menor de lo que se había estimado en principio. ¿Crees que este año la economía paraguaya va a crecer lo que se estimó inicialmente como crecimiento de 4%? Yo creo que probablemente vamos a tener que entrar en una revisión de esos números. ¿Para abajo? Y la revisión va a ser para abajo, sí, sin duda. ¿Por qué? Porque de alguna manera el escenario que se preveía, digamos, para el crecimiento del 4%, yo por lo menos tenía una estimación también entre 3,5% y 4%, implicaba de alguna manera alguna expectativa de que se fuera despejando gradualmente por lo menos el problema sanitario. Okay. Y que de alguna forma, alguna duda respecto al futuro hubiera ido quedando en el camino. Eso yo creo que no se va a dar. El panorama es bastante incierto en ese sentido. Hay un problema de fuerte incertidumbre en cómo se va a resolver todo este tema sanitario y cómo va a seguir la vacuna. Por lo tanto, yo creo que particularmente las estimaciones de crecimiento para este año y las proyecciones para el año que viene van a estar impactadas por ese escenario de mucho mayor incertidumbre respecto a la resolución del problema sanitario, específicamente cómo opera el tema de la vacunación. Si te digo 3, ¿es un indicador de crecimiento realista o tal vez 3,5? Es posible. Yo creo que habría que volver a revisar. Volver a revisar. Esto es dinámico además. Yo creo que vamos a tener varias revisiones a lo largo del año porque las noticias son muy dinámicas. Pero hay algo peor que las noticias sean dinámicas. Yo creo que la falta de noticias es lo más malo. Yo creo que hoy en día tenemos un problema de que el manejo de las expectativas desde el gobierno no está ayudando de alguna manera a despejar el horizonte en que los agentes económicos... Y lo está complicando más. Y está complicando más la economía. Sago, un gustazo conversar contigo en Líderes. Muchas gracias, Fede, por la invitación. Realmente un placer. Me encantó estar acá. Igualmente, Dago. Soy Federico Galeano Estigarribia, esto fue Líderes, buenas noches. Líderes fue presentado por Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.